10 cosas que no sabías de la ciudad más linda de todas, Buenos Aires. La ciudad fue fundada 2 veces, la primera en 1536 por Pedro de Mendoza y la segunda en 1580 por Juan de Garay, y en ambas ocasiones perteneció al Virreinato del Perú. Buenos Aires fue durante casi 2 siglos una de las ciudades más pobres e insignificantes del Imperio Español. Canibalismo porteño. Durante la primera fundación de la ciudad, la gente no tenía que comer, se moría de hambre. Fue tal el hambre que no bastaron ni ratas, ni ratones, víboras, ni otras sabandijas. Hasta los zapatos y cueros, todo hubo de ser comido. Incluso a los fallecidos. Un vecino devoró a su hermano muerto y otros hicieron lo mismo con unos hombres colgados por robar y comer un caballo, como se ve en el grabado con la primera imagen de la ciudad. Corridas de toros en Plaza de Mayo. Las corridas importadas de España tuvieron lugar en 1609 en la actual Plaza de Mayo. Sin embargo, tras la Revolución de 1810, con la llegada de los gobiernos patrios, comenzó el ocaso de este cuestionado espectáculo. En 1818 el Cabildo decidió dar las últimas funciones en la Plaza de Retiro, y al año siguiente el predio fue demolido, dando la estocada final a esta horrible diversión en nuestras tierras. La casa más pequeña. En el barrio de San Telmo se encuentra la casa con la fachada más angosta de la ciudad. Tiene solo 2,5 metros de ancho. Es la casa mínima. Su construcción data de principios del siglo XIX y se ubica en el pasaje San Lorenzo 380. Era la casa de un esclavo negro, recibida como regalo por el general Urquiza tras ser liberado. Todas las provincias. El cantero que rodea la pirámide de Mayo contiene tierra de todas las provincias, y la reja que rodea la Casa Rosada, aunque fea y un poco retrógrada la reja, contiene los escudos también de cada una de ellas. El río más ancho. El río de la Plata, que baña las costas de Buenos Aires, es el más ancho del mundo. Formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay. Tiene una forma triangular y es reconocido como el río más ancho del planeta debido a su anchura máxima de 219 kilómetros. Ciudades hermanas. Buenos Aires y Montevideo, las hermanas del Río de la Plata, son uno de los 2 casos del mundo en que 2 capitales nacionales están situadas en los márgenes opuestos de un mismo río. Las otras 2 ciudades en que ocurre esto son Brazzaville y Kinshasa, en África. La calle más ancha. Buenos Aires es la ciudad con la avenida más ancha del mundo, que es la 9 de julio y mide 140 metros de ancho. Pero Brasil también disputa este título con una avenida de 250 metros. Pero si miramos bien, está dividida en 2 partes de 125, por lo que la 9 de julio Argentina sigue siendo la ganadora indiscutible. ¡Vamos Argentina, carajo! Una ciudad llena de teatros. Buenos Aires es la tercera ciudad del mundo con mayor oferta teatral. Es solo superada por Londres y Nueva York. En la famosa avenida Corrientes pueden verse muchísimos llamativos y bellos teatros, pero en realidad la mayor cantidad de obras, teatros y salas son productos de compañías independientes que por medio de la autogestión y cooperativas llevan adelante todos sus proyectos. Librerías por todas partes. Esto lo digo con mucho orgullo y no me cuesta nada porque soy bien argentino. Buenos Aires es la ciudad con mayor número de librerías por cantidad de habitantes del mundo. No solo eso, debido a la demanda y regulaciones vigentes, los libros suelen ser mucho más económicos que en países vecinos, por lo que los argentinos han sabido cultivar el amor y el hábito por la lectura. Esas son 10 cosas que no sabías de Buenos Aires, pero que ahora sí sabes. Compartí el video si te gustó y comenta abajo si querés agregar alguna curiosidad o algo que no te gustó por alguna razón. Dale me gusta y suscríbete. Y hasta el próximo video.